Hoy 29 de junio celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro fue uno de los 5 primeros discípulos del Señor. Fue llamado junto a su hermano Andrés cuando estaban cerca del lago de Galilea desarrollando su trabajo, eran pescadores. Y siguió al Señor siendo uno de sus apóstoles. Pablo, en cambio, conoció a Jesús una vez que el Señor había muerto en la cruz y había resucitado. Pablo era un perseguidor de los cristianos, pues era fariseo. Y camino de Damasco se encontró con el Señor, y el Señor cambió completamente su vida, porque le trastocó toda su mentalidad, de tal manera que de perseguidor pasó a ser un apóstol de Cristo, anunciando a Jesús especialmente entre los gentiles, los paganos, aquellos que estaban más alejados de Dios y del mundo judío. Y lo hizo realizando numerosos viajes apostólicos, en los que aprovechaba para fundar iglesias y comunidades cristianas. Tradicionalmente se ha celebrado la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo en el mismo día, en la misma solemnidad litúrgica, porque ambos son como los 2 grandes pilares, las 2 grandes columnas del colegio apostólico. Ya sabemos que la Iglesia es apostólica porque tiene sus raíces en la predicación de los apóstoles, pero entre ellos hay 2, como ya digo, especialmente significativos, Pedro y Pablo. Y de Pedro debemos decir que además Jesús lo nombró la cabeza de todos los apóstoles, aquel que tendría la gran misión de confirmar a sus hermanos en la fe y ser garante de la unidad de la Iglesia, de toda la comunidad cristiana. ¿Por qué nosotros en nuestra hermandad celebramos hoy especialmente esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo? Pues tendríamos que decir que además celebramos otra solemnidad muy especial en el calendario litúrgico, que es la fiesta del 22 de febrero, la cátedra del apóstol San Pedro. Porque nuestra hermandad, desde que el templo en el que radica fue elevado a la categoría de basílica en el año 1966, tiene una vinculación muy especial con el sucesor de Pedro, es decir, con el romano pontífice, con el Papa, y por tanto ha de celebrar de una manera especial pues justamente las fiestas que hacen referencia al sucesor de Pedro y al mismo apóstol Pedro. El día de hoy es una ocasión propicia para que profundicemos en nuestra conciencia de pertenencia a la Iglesia, la única Iglesia fundada por Cristo, y también que profundicemos en el deseo de conocer con mayor autenticidad nuestra fe católica, que tiene pues esos 2 grandes pilares en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, y también en los sacramentos que Cristo el Señor nos ha regalado. Os deseo a todos hoy un feliz día de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y sobre todo que le pidamos al Señor y a la Virgen, Madre de la Esperanza, que seamos capaces de seguir a Cristo sintiéndonos Iglesia, profundizando en nuestro sentido de pertenencia al pueblo santo de Dios, y que por tanto crezcamos en la eclesialidad y en la comunión. Que vivamos vivamente nuestra fe en unidad, de tal manera que nuestra hermandad, unida a toda la Iglesia, sea testimonio de verdad, de caridad y de evangelio allá donde se encuentre.